Señoras, invitados y amigos, muy buenos días. Me es muy grato comenzar esta zaraza para darles una cordial bienvenida a nuestra reunión de celebración del Día de la Primavera. Una primavera muy especial, pero primavera al fin. Así como florece la naturaleza, así deben renacer nuestras esperanzas de un futuro mejor. El que avisa no traiciona, ya les anticipé lo de la zaraza. Ha abierto nuestra reunión online del miércoles 23 de septiembre de 2020 el presidente del club, nuestro amigo el arquitecto Alejandro Marolda, desde su dorado exilio en la República del Tandil. Lo acompaña su esposa, María Cristina Rayo. Nos informa el señor presidente que hay un grave conflicto desatado entre Tandil y la ciudad de La Plata acerca de cuál de ambas tiene el mejor salame. Hoy, 23 de septiembre, se celebran los 94 años de la promulgación de la Ley de Derechos Civiles de la Mujer en 1926. Va un homenaje a todos quienes lucharon por leyes como esa. Nuestra invitada y oradora de la fecha es la licenciada Elisabetta Piqué, a quien damos una muy cordial bienvenida. La disertación de la señora Piqué, directamente desde Roma, es parte del ciclo de conferencias que hemos denominado Agenda Argentina 2020-2021. Una figura juvenil y dinámica como la de Elisabetta es la mejor introducción a la primavera. La oradora será presentada y entrevistada por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Ustedes no desconocen los vínculos que unen al diario La Nación, al que Elisabetta representa en Roma, con nuestro club, cuyo primer presidente, Jorge Mitre, fue director de ese diario. Nos acompañan en este día tan especial la presidenta de ADARVA, Asociación Damas del Rotary Club de Buenos Aires, señora Jennifer Widerson de Feró, la señora Luz Enríquez, quien tuvo a su cargo la dirección editorial del libro de Elisabetta Piqué sobre el Papa Francisco y que se convirtió en un bestseller mundial, el doctor Andrea Ligi, distinguido abogado romano, mi hermano de la vida y amigo de la disertante, que nos acompaña también desde Roma, dove s'avvicina l'ora dell'aperitivo. El vínculo entre nuestra disertante, el abogado Ligi, y quien les habla, nace de la amistad común con un querido ex socio de este club, Monseñor Eugenio Guasta. La italianidad de esta reunión no se vincula solo con nuestros amigos presentes hoy, sino también con el hecho de que la liturgia católica celebra la fiesta de San Pietro di Pietrelcina, patrono de Italia. También nos acompañan las señoras Alejandra D'Alasta, del Rotary Club de Inés Indart, y Stella Maris Lamarque, presidente del Rotary Club de Palermo, el arquitecto Roberto Tarsi y don José Planas, ambos del Rotary Club de Caballito. Está también presente nuestro amigo Tito Benaim, el socio que es más antiguo que el club. Mi señora esposa, Teresa Malbrán, y los señores Armando Venegas, Dante Falcone, Carlos Antonucci, Mario Hellman, José Luis Olivari, Enrique Berendt y Eduardo Lerner, invitados por Juan Llamazares, Juan Pablo Chevalier Butel, José Alfredo Pisone, Guillermo Ferrari, Jorge Young y Héctor Raúl Trevisan, invitados por Alejandro Marolda, el egregio economista Luis Palma Cané, don Percival Denham y don Federico Caride, invitados por Alejandro Caride, y entre las damiselas y doncellas que nos acompañan se encuentran Estela Bastanchuri, Teresa Selman, Carolina Busco Bayón, Claudia Recalte, Marta Cotini Cañas, Laura de Estrada y Marta Farer. Un afectuoso saludo también a la doctora Herminda Viegas de Quiroga, cuyo marido, el querido consocio Siriaco Quiroga, nos dejó hace muy pocas semanas. Y muchísimas otras agraciadas damas y señoras que dan atractivo especial a esta reunión. Esta zaraza puede dar a propios y extraños la impresión de que la actividad de nuestro club se concentra solo en la selección de oradores de primera línea, gracias a la febril actividad de Juan Pablo Maglier. Pero hay más. Y hoy me gustaría destacar otra de nuestras actividades. Nuestro Rotary está en pleno proceso de implementación de un proyecto de lucha contra el dengue en las localidades de Ledesma y San Pedro de Jujuy, en esa provincia. Este proyecto se lleva adelante de manera conjunta por nuestro club, la Fundación Stambulian, FUNSEI, dos clubes rotarios de San Pedro de Jujuy y la empresa Ledesma Sociedad Anónima. El financiamiento del proyecto, por un total de $36.500, fue aportado en su gran mayoría por el Rotary Club Key Biscayne, el distrito 6990 de Florida, Estados Unidos, y la Fundación Rotaria.
El proyecto tiene como objetivo fundamental ayudar a reducir los casos de dengue, zika y chikungunya a través de la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti en recipientes que acumulan agua estancada. El medio principal para la prevención es la capacitación de 1.900 niños de escuelas primarias, docentes, agentes primarios de salud y otros referentes de la comunidad. Tenemos también el apoyo de Canal 4 de Jujuy, una empresa multimedios de esa provincia que nos ha brindado apoyo para difundir nuestra campaña en el diario Todo Jujuy y nos ofrece la posibilidad de difundirlo a través de las redes sociales, radio y televisión. Ya tuvo lugar una primera charla médica a cargo del doctor Pablo Elmacián, cuya grabación está disponible en YouTube. La provincia de Jujuy es una de las más castigadas por el dengue y estamos contribuyendo a obtener resultados positivos en términos de reducción de casos a través de la prevención de la enfermedad. Los consocios que colaboran con este proyecto son Jorge Grimpel, Luis Curuchet, Rodolfo Sarno y Ernesto Selman. Para ellos y a su silencioso trabajo, todo nuestro agradecimiento. El próximo miércoles 30 de septiembre tendremos como orador al periodista Jorge Liotti, a quien nuestro reciente orador Sergio Berenstein ha llamado el mejor periodista político argentino, quien nos hablará en el marco del ciclo de conferencias Agenda Argentina 2020-2021. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Adelante, Clara, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes, SMS Latinoamérica, Productos Farmacéuticos Dr. Grey, Libertador Hotel, Colonia Express, Medicals, Estudio Iribarren Castec Pols y CMF Banco Corporativo. Nuestra oradora de hoy, Elisabetta Piqué, es desde el año 1999 corresponsal en Italia y Vaticano del diario La Nación. Ha sido corresponsal de guerra en Afganistán, Libia, Egipto y Lejano Oriente, y además es colaboradora de la CNN en español y de la Deutsche Welle también en español. Elisabetta es licenciada en Ciencias Políticas, especializada en Relaciones Internacionales, recibida en la UCA. Tuvo el privilegio de acompañar al Papa Juan Pablo II en todas sus giras y ha escrito dos libros muy importantes. Uno, su primer libro en el 2003, que se llama Diarios de Guerra, apuntes de una corresponsal, y tiene que ver con las guerras de Afganistán e Irak. Ha recibido numerosas distinciones internacionales y en el 2013 publicó Francisco, Vida y Revolución. Elisabetta, es un placer escucharte y verte. Gracias. Elisabetta. Hola. Ahora sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días para ustedes, a todos. Ante todo, gracias por esta invitación, gracias a Clara, gracias por las palabras del arquitecto Alejandro Marolda, gracias a las palabras de Javier y gracias, bueno, por esta invitación. Espero no decepcionarlos, porque bueno, de la Agenda Argentina 2021 debería ser, digamos, una maga para poder hablar de eso, pero creo que, bueno, la invitación es para que les cuente un poco, o por lo menos que les hable un poco de la perspectiva de estos tiempos tan inciertos que vivimos, vista desde Roma, y también con un enfoque, como también me decía Clara, europea. Después, por supuesto, ustedes podrán hacer todas las preguntas que quieran. Bueno, empezaría, bueno, hablando de, estoy en Italia y hablando con un dato que quizás, y comparándolo con Argentina, Italia, estamos todos en el medio de la pandemia. Italia fue el primer país de Occidente golpeado con esta pandemia, pero las cifras que alcanzó, si no me equivoco, ayer, que casi alcanza los 13.000 muertos y los 600.000 casos en la Argentina, podemos decir que en relación a lo que ha sido, lo que ha pasado en Italia, que tiene
la Argentina tiene un 25% de población menos que Italia y la mitad de ancianos o de mayores de 60 años que Argentina, digamos que la Argentina ha superado en los últimos días en lo que son las cifras de Italia, que hasta hace poco, que al principio, cuando empezó a ser golpeada, como saben, estuvo en los principales rankings. A nivel europeo podemos ver que desde el principio, que bueno, en estos últimos meses ha habido un cambio muy grande. Al principio había una división en Europa, que es una división que después se reflejó en los bloques también, Inglaterra y Rusia, que al principio se consideraban intocables. Acá a nosotros no nos pasa nada. En el continente, un bloque de países de Europa del Este, Austria, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Hungría, que optaron por el cierre de fronteras. Después el bloque de los países, digamos, del centro de Europa, entre los cuales Alemania, Francia, Italia, Portugal, España, que tuvieron otras respuestas, y los países nórdicos con otras respuestas. Esta división, y yo creo que hablando a nivel más global y geopolítico, lo que es el bloque de Europa, se podría decir que para Europa esta pandemia fue casi un regalo del cielo, porque hace exactamente un año la división que los ciudadanos de la Unión Europea veían de sus instituciones era enorme, en todos los temas, peleas, sobre todo en el tema de la gestión de los inmigrantes, pero también peleas de todo tipo, diferencias, y lo que logró la pandemia fue, por primera vez en mucho tiempo, diría en más de una década, demostrar que se podían poner de acuerdo. Lo que ha pasado en Europa, y esto vamos a tener que decir que también es muy importante, hablando después de los liderazgos que se han visto en estos últimos meses, es el liderazgo de Angela Merkel, que sabemos que en la Unión Europea pasó, en este semestre, Alemania está al frente de la Unión Europea, y también gracias al liderazgo de Angela Merkel, pero también gracias al eje Macron, todas estas divisiones que habíamos visto con los países del norte, al principio que decían, bueno, este es un problema de Italia. Al principio Italia fue la China de Europa, nadie quería, mismo Francia, los países fronterizos con Italia empezaron a cerrar fronteras, este es un problema de Italia, pero bueno, pasaron los meses. En el 21 de junio hubo un acuerdo que, si lo hubiéramos pensado hace un año, todos hubiéramos dicho que hubiera sido inimaginable este acuerdo, por el cual incluso los países nórdicos, que siempre ven a los países del sur, también llamados en otra época los PIGS, Portugal, Italia, Grecia, España, como los países con enormes deudas, con una política económica muy criticada, con deudas, etcétera, se pusieron de acuerdo, y por primera vez, como les decías, en décadas, por un fondo extraordinario que nunca se ha visto, es el Recovery Fund, fondo de recuperación, de 750.000 millones de euros, que es algo que demostró que, bueno, que el multilateralismo no ha muerto, y demostró que, bien o mal, esa solidaridad que quizás no se había visto en otras crisis, como la crisis financiera de fines de 2008, se podía alcanzar. Todo esto también gracias al liderazgo de Alemania, y por eso se puede decir que, sobre todo, una Unión Europea que ha estado en la mira de los Estados Unidos de Trump, que digamos no muy amigo de la Unión Europea, la China de Xi Jinping, y la Rusia de Putin, que siempre en los últimos meses y años trataban de debilitar a la Unión Europea, China haciendo tratados comerciales bilaterales y no con la Unión Europea. Digamos, creo que es una situación de la Unión Europea, por supuesto, muy positiva en este contexto de desastre total. La Unión Europea ha demostrado que
una Unión Europea que también se veía al borde del colapso, al borde del suicidio, que bueno, que se puede dar una respuesta. Y esto también ha tenido grandes repercusiones en los escenarios políticos, porque esto ha significado también que estos populismos que veíamos avanzando en los últimos años en Europa e incluso aquí en Italia se han debilitado. En este sentido, creo que es importante ver lo que ha pasado en Italia lo que era, y sobre todo lo que ya lo veíamos en sondeos que había en los últimos meses de cómo Matteo Salvini, líder de la Liga, el hombre fuerte, el que había sido el hombre fuerte de Italia hace exactamente un año, que tenía el partido más fuerte de Italia, ahora las elecciones que ha habido aquí este fin de semana han certificado no solo que la Liga de Salvini, partido de derecha populista, ha ido totalmente en baja y se ha debilitado muchísimo con esta pandemia, sino también el movimiento 5 Estrellas, que prácticamente ha desaparecido. Eran elecciones regionales, pero han dado unos números muy interesantes que hablan también de cómo en Europa, y en este caso en Italia, la pandemia ha hecho que los votantes quieran estabilidad, gobiernos que les den respuestas, y por supuesto le da más garantías y confianza un gobierno no populista, un gobierno que no esté peleándose como había demostrado que cuando estaba la Liga en el gobierno euroescéptico con la Unión Europea. Los votantes han demostrado justo esto de que quieren, y esto también en vista de lo que hablábamos antes, porque yo les estoy pintando un panorama casi idilíaco, muy bueno, con este Recovery Fund que todavía no ha sido otorgado a los países de este Recovery Fund. Italia se lleva 200.000 millones de euros, que es muchísimos, y aquí justamente la gran cuestión es cómo se van a gastar estos fondos millonarios que van a empezar a llover a partir del año que viene, cómo los va a gastar a Italia, cómo los va a gastar Italia estos fondos que por supuesto desde Bruselas se va a mirar con lupa a dónde se van a destinar, y que los votantes justamente en vista de estos fondos han optado por, un cierto regreso a los partidos tradicionales. Y el movimiento 5 Estrellas, creado, como ustedes sabrán, por el cómico Pepe Grillo, nació con el váyanse todos, o como sería el movimiento de váyanse todos a ese país. Ahora, digamos que hay una situación, por supuesto, de crisis económica monstruosa. Italia ya estaba en crisis y era el último vagón de la locomotora europea en cuanto a cifras, y por supuesto todo el mundo coincide que es una oportunidad única, una oportunidad única para repensar y reorganizar, un sistema el sistema educación, justicia, es decir, muchísimos problemas estructurales que vienen arrastrando a Italia, tratar de, con estos fondos, de utilizarlos bien. Por supuesto, no es fácil, se habla de inversiones en todo lo que tiene que ver con infraestructura, con digital, con lo que se llama la Green Economy. En este marco, hablábamos antes de liderazgo. Una de las grandes sorpresas, porque de Angela Merkel ya sabíamos, es que es una de las líderes más importantes de los últimos tiempos, el que ha emergido como una figura que era nadie, que era un abogado desconocido, es Giuseppe Conte, que en esta pandemia, bien o mal, con todas las críticas que se le pueden hacer por alguien totalmente inexperto, un profesor de derecho, un profesor de derecho que además no pertenecía a ningún partido, pero que ha demostrado, y según los sondeos, una popularidad altísima. Él está al frente de una coalición bastante extraña, muy frágil. Por un lado, el Partido Democrático,
el PD de centro izquierda, por otro lado el movimiento 5 Estrellas, que nadie sabe si es de derecha, de izquierda, y en efecto, después de las elecciones de 2018, cuando las últimas elecciones nacionales que hubo en Italia, se alió aquí, bueno, en Italia, ustedes saben, es un sistema parlamentario con la Liga. Luego, cuando cae Salvini en septiembre del año pasado, haciendo una apuesta equivocada, se alía con el Partido Democrático. Bueno, surge Conte como una figura que muchos, digamos, recuerdan muy democristiano, lo relacionan con esta vieja democracia cristiana que tanto tiempo, partido tradicional que gobernó Italia en la posguerra, lo relaciona con esta capacidad, bien o mal, de tranquilizar un poco el ambiente político siempre caldeado que hay en Italia, en ese sentido bastante parecido al argentino. Y bueno, en realidad de abogado desconocido se convirtió, y también en el marco de la Unión Europea, un interlocutor confiable. No por nada, también gracias a él es que de este Recovery Fund de 750.000 millones de euros, la mayor parte del dinero va a ir a Italia, uno de los países más golpeados, y esto la gente se lo ha reconocido, y esto, aunque eran elecciones, por un lado, estamos hablando, hubo elecciones en 7 regiones de Italia, es decir, a nivel local, pero tuvieron una repercusión a nivel nacional porque le ha dado oxígeno al Partido Democrático, que estaba también en los últimos años había sido avasallado por la derecha de Salvini, y por otro lado, y en este caso también fue emblemático la elección que hubo en la Toscana, región desde siempre roja, desde siempre mano de la centroizquierda, que se temía que pudiera caer en manos de la derecha. Había una candidata de la Liga de Salvini, joven, Susana Ceccardi, pero finalmente le ganó el candidato del PD, con más experiencia, que él dijo, al final, él mismo lo dijo, valió más la competencia que la imagen. Es decir, se confirmó aquí en Italia algo que se puede decir también a nivel europeo, por supuesto, este tema de cómo toda esta situación de pandemia ha debilitado muchísimo todos estos movimientos populistas que por supuesto siguen existiendo, movimientos populistas que también se pueden relacionar a los movimientos negacionistas, No Mask, están también en Alemania, en Francia, etc. Pero, bien o mal, es como que se ve cierto deseo de estabilidad, y por eso también esto se reflejó en el voto, que por otro lado también habrán leído que a la par de estas elecciones regionales también hubo un referéndum confirmativo por el cual se redujo drásticamente el número de parlamentarios italianos. Italia tenía uno de los parlamentos con más parlamentarios de Europa, solo tenía más parlamentarios Inglaterra, y ahora de 630 diputados pasaron a ser 400, y de 315 pasaron a ser 200. Esta es una reforma de la cual se hablaba desde hace muchísimo tiempo en Italia, y es verdad que fue siempre el caballito de batalla del movimiento 5 Estrellas, que es verdad, se anotó, se atribuye ahora esta victoria, pero la verdad es que también el movimiento 5 Estrellas, más allá de esto, que también fue una votación en realidad de la población en contra de lo que es la casta política, que en Italia tampoco tiene muy buena prensa, el tema de los políticos, le ha dado también oxígeno a Di Maio, más allá de que hay problemas internos. Volviendo a, bueno, lo que decíamos antes, no sé si los estoy aburriendo. Bueno, disculpen. La gran pregunta ahora, como les decía antes, es cómo, qué va a pasar con la economía, que es algo realmente, es la gran preocupación.
los números hablan, por ejemplo, en Italia, bueno, todas las economías europeas han sufrido unos golpes terribles. En Italia, donde el turismo representa el 13% del PBI, bueno, habrán visto las imágenes, prácticamente solamente turistas europeos, pero muy pocos han comenzado a volver. Se extrañan, por supuesto, todos los que son el turismo desde Asia, China, Japón, y sobre todo el turismo desde Estados Unidos. La situación, se prevé una caída del PBI este año del 10%, hay quien dice también del 12%, también se prevé un efecto rebote para el año que viene de un crecimiento del 5%, que para Italia es algo como increíble, porque los últimos años, si hubo crecimiento, fue del 0,1, 0,2, es decir, crecimiento mínimo, un crecimiento de 5%, dramática que hemos visto, una caída que no se veía la peor desde la Segunda Guerra Mundial, muchísima preocupación por la pérdida de puestos de trabajo, muchísima preocupación de, aquí en Italia, también como ocurre en Argentina, no se puede despedir. ¿Qué va a pasar hasta cuándo esto va a poder ser? Es decir, mucha preocupación preocupación por los conflictos sociales que van a surgir. Todas estas preocupaciones en el marco de lo que les decía antes, de una Europa que, de todos modos, por primera vez se mostró ante sus ciudadanos como una estructura supranacional que funcionó, porque funcionó en un momento de crisis, de emergencia, para dar una respuesta con este fondo extraordinario. Hubo peleas, como decía antes, los nórdicos que no querían, finalmente se logró, gracias también a Merkel, y la gran pregunta es qué va a pasar con la economía y cómo se va a gastar este dinero. Y bueno, y también otra gran pregunta es la que hay quien ya habla de segunda ola. Hoy en Italia, aquí tengo los datos de hoy, ha habido en las últimas 24 horas 20 muertos y 1.640 casos. Quizás con la perspectiva que tienen ustedes allá, que vienen teniendo 8.000, 9.000, 10.000 casos por día, les puede parecer poco, pero empieza a ser preocupante. Como decían ustedes antes, allí comienza la primavera, aquí comenzó el otoño. Es decir, la gran pregunta, ¿qué pasará, digamos, si sigue aumentando esta curva? En Italia, en realidad también podemos decir que se ha recobrado cierto orgullo, porque así como al principio quizás fue casi ninguneada por sus socios europeos, bueno, pero esto pasa en Italia, a nosotros no nos va a pasar, le cerraron las fronteras, ahora todos se están preguntando, bueno, pero ¿por qué en Italia las cosas están yendo tan bien? Porque en Francia, la mitad de Francia ha sido declarada zona roja. Desde hoy, quien llega desde París, que esto no sucedía, tiene que hacerse un hisopado. En España también los números, cuatriplica los números italianos, y lo mismo sucede en Gran Bretaña, donde antes hablábamos de una Gran Bretaña que al principio intocable, después vimos como el mismo Boris Johnson se enfermó de coronavirus, y él ayer que dio un discurso diciendo aquí tenemos que poner restricciones, solo 6 personas, los pubs abiertos hasta las 10 de la noche, todos con barbijo, reuniones no más de 6 personas. En realidad se vive en la incertidumbre de lo que va a pasar. Y otro tema importante es, hace una semana, el 14 de septiembre, en Italia, y después de mucho debate, y que fue uno de los pocos países europeos, y perdón, ya termino, uno de los pocos países europeos que cuando empezó la cuarentena, es decir, el 4 de marzo se suspendieron las clases y los chicos nunca más volvieron a clases. Aquí el año lectivo terminó el 8 de junio, en cambio en Alemania y en Francia sí volvieron a clases antes de que terminara el año lectivo. Aquí volvió a comenzar el año
el 14 de septiembre, es decir, no este lunes, el lunes pasado, con mucha preocupación, con muchas dificultades, por supuesto, medidas de seguridad, tomarse la fiebre los chicos antes de entrar al colegio, con situaciones muy precarias. Para que les dé una idea, yendo a un caso concreto de mi hijo Juan Pablo, que va al Liceo Visconti, que es el más antiguo de Roma, el más antiguo de Roma, que fue la curia generalicia de los jesuitas, donde estuvo Matteo Ricci, donde en un momento cuando le hacían el juicio en la Inquisición estuvo Galileo Galilei. Bueno, él está en su curso, están con sillas, es decir, no tienen bancos porque todavía no les han llegado los famosos bancos que prometió el gobierno, que tienen que ser los bancos individuales. Ya a él le dijeron que una semana va a ser una semana didáctica a distancia, como fue todo, digamos, la mitad del año pasado, y por supuesto con la incertidumbre de las normas. Si un chico, ahora cuántos días tiene que un chico que no va al colegio porque tuvo fiebre, este chico, aunque tuvo una normal gripe, para volver al colegio tiene que llevar un certificado de su pediatra, y su pediatra, para poder hacerle este certificado, no puede hacer otra cosa que no pedirle un hisopado. Es decir, hay mucha, digamos, una jungla de todavía, es decir, se está adaptando, pero bueno, creo que es muy positivo que de todos modos esta decisión de, bueno, de recomenzar las clases, veremos cuánto dura, porque por ejemplo ha habido escuelas donde se han detectado casos positivos en un curso, entonces todo el curso ha sido puesto en cuarentena. Están hablando aquí en Roma, y esto también creo que es algo muy positivo. Al principio de esta pandemia muchos, bueno, criticaron la sanidad pública italiana, que en cambio hay que decir que es una de las mejores sanidades públicas del mundo. Tanto es así que ahora están hablando de test rapidísimos para darle a los colegios, porque si pasa eso del curso de un chico positivo, directamente se le hace este test rapidísimo a todos los chicos. Entonces se está hablando de eso, es decir, hay mucho movimiento. Aquí también, por supuesto, se habla de la vacuna, pero tampoco con tanta esperanza de que pueda llegar en tiempos rápidos. Y perdón, que quería hablar menos. Clara, te paso la palabra, y disculpa si hablé demasiado. No, por favor, muchísimas gracias, Elisabetta. La primera pregunta es, ¿cómo ves hoy el liderazgo? Has hablado de los liderazgos políticos de Merkel, de Macron. ¿Cómo ves hoy el liderazgo del Papa Francisco? ¿Y cómo ves el hecho, por lo menos desde acá, de no, o de tener una actitud casi de silencio sobre los problemas argentinos? Esta es la percepción que tenemos desde Buenos Aires. Bueno, me olvidé de mencionar entre los liderazgos, por supuesto, creo que si hay un liderazgo que se ha destacado, sobre todo al comienzo de la pandemia, pero que se sigue destacando ahora, es sin dudas el del Papa Francisco. El Papa Francisco, vamos a recordar, creo que sí hubo un momento en que demostró su liderazgo como nunca fue el 27 de marzo, cuando recordarán, cuando él protagonizó bajo la lluvia en la Plaza de San Pedro esta oración para que terminara la pandemia con el crucifijo de la iglesia de San Marcello. Y no solo, es decir, él dijo algo que creo que dijo: esto demuestra que nadie se puede salvar solo, es decir, la interdependencia que tenemos todos, cada uno, los países, de esto nadie se puede salvar solo. Y también una cosa que viene diciendo, porque cuando retomó, él además cuando aquí, no sé, ahí siguen las misas, nadie puede ir a las misas públicas todavía, pero cuando aquí durante 2 meses no hubo misas públicas, él hizo misas televisadas desde Santa Marta, de la capilla de Santa Marta, que fueron un boom, las pasaba la RAI, y no fueron solo un boom en Italia, fueron un boom
también en países no católicos, es decir, hay una sed de una palabra de alguien que tiene una autoridad moral, y después, cuando empiezan las catequesis en la audiencia general, luego de un periodo pequeño, corto, vacaciones, entre comillas, porque él no se toma nunca vacaciones, estas nuevas catequesis que está haciendo son siempre sobre cómo poder sanar al mundo en esta post-pandemia, con mensajes también muy claros como, aparte que nadie salva solo, el tema de la solidaridad, que sin solidaridad no se salva a nadie, también que de esta crisis hay que aprovechar esta crisis porque o se sale mejor o peor, digamos, y tratemos de salir mejor, y en esto creo que lo que decía antes, que aquí también se está debatiendo, que Italia, que va a recibir esta lluvia de dinero de la Unión Europea, que se endeuda por primera vez en su historia para ayudar a sus países miembros, de hacerlo en forma de no, digamos, volver a pintar y maquillar, sino hacerlo reformas estructurales, y eso es lo que está diciendo el Papa Francisco. En cuanto al tema del Papa y la Argentina, un Papa no se tiene que meter en los problemas internos de un país, de ningún país. El Papa tiene un mensaje religioso, y creo que esto es algo que se olvidan en la Argentina, de lo que es la función de un Papa. Creo que, y a mí me parece muy triste, digamos, muy triste, pero, y no lo digo ahora, porque he ido a la Argentina, ahora no puedo ir a la Argentina, pero voy y sé que, y me parece muy triste que en la Argentina no reconozcan o no estén orgullosos de este Papa que realmente los líderes del mundo, ahora no se puede viajar, pero digamos, quieren escuchar, y que ha demostrado que tiene una autoridad moral que no tiene nadie, y que lo veo a la distancia, que ha sido muy, muy manipulado en la Argentina por una situación de polarización política, que la hay en la Argentina, pero la hay también en Italia, y que entonces, y yo lo veo, yo estoy en las redes y lo veo, y el ejemplo del domingo pasado creo que es emblemático, el ejemplo del domingo pasado, de cuando él habla del Evangelio de Mateo, de ese día, del dueño de la viña, que le da a quienes van a trabajar la misma recompensa, a quien empezó a la mañana temprano, a quien empezó a las 12, a quien empezó a las 7 de la tarde, le da el mismo, porque la lógica de Dios es la lógica de la misericordia, y dijo algo que no y allá empezaron a decir que lo estaba, que estaba respaldando lo que había dicho Alberto Fernández. Entonces, yo sinceramente no lo podía creer, pero estoy contenta que al día siguiente por lo menos encontré comentarios de obispos, como el obispo de La Plata, Tucho Fernández, que siguen manipulando al Papa, y que él mismo dijo, qué cosa de locos, o sea, pero bueno, y no culpo a la gente, culpo, y esto aquí también hago autocrítica y crítica de lo que es también mi categoría, que es la categoría periodística, que quizás antes de lanzar en las redes sociales temas como, el Papa respaldó a Fernández, quizás debería dar la información dando la verdadera información, que era el Angelus. Hablaban de declaraciones del Papa respaldando declaraciones. El Papa estaba comentando el Evangelio de Mateo del domingo pasado, que quien es cura lo leyó y sabe de qué se trata, y no habla de los méritos humanos, sino habla de lo que es, y esto lo explicó muy bien Fernández en este artículo en Facebook, que lo recomiendo, hablaba de algo, una cuestión que tiene que ver con la religión, y que no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa en su país. Dicho esto, creo que también es normal que lo haga el otro día con otra persona, que bueno, nadie es profeta en su tierra, y así como quizás el Papa Francisco no es profeta en su tierra, en su momento el Papa Benedicto no fue profeta en Alemania también, ¿no? Es muy interesante lo que señalás, porque casi todas las preguntas que yo tengo y que me han hecho llegar
es para consultar tu opinión de la relación del Papa con el kirchnerismo, desde el Rosario a Milagrosala, desde la remera de la Cámpora, y también creo que esto es aparte, y esta es la percepción que hay en la Argentina, Elisabetta, si tenés alguna interpretación, o debemos hacer alguna interpretación, de la designación de Gustavo Vélez en la Academia Pontificia de Ciencias Sociales. Sí, bueno, creo que empiezo por lo último. La designación de Vélez, sí, es el Papa el que designa un miembro de la Academia Pontificia que tiene no más de 20 y menos de 40 personas, pero el que primero de todo es el que maneja la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, como ustedes saben, es el arzobispo Marcelo Sánchez Orondo. El arzobispo Marcelo Sánchez Orondo maneja esta academia y, de hecho, Vélez ha estado disertando ahí como académico, como alguien que tiene todo un currículum como para poder, pertenecer a esta Academia de Ciencias Sociales, que estudia temas sociales, y él ha sido elegido por un comité de esta academia que después el Papa respalda. Entonces, también ahí, digamos, las lecturas, no lo sé, es decir, mi lectura es que, así como ha sido invitado muchas veces para disertar de diversos temas, gracias al background que tiene como abogado, como con un posgrado en la London School of Economics, con su experiencia en el BID, con muchísimos temas de trabajo, digamos que es alguien que es capacitado y, como les decía, Sánchez Orondo lo invitó varias veces y probablemente Sánchez Orondo fue quien le sugirió al comité de académicos, que cada tanto nombra ordinarios de la academia, nombrar a Vélez. Esto es mi interpretación, pero me parece que tampoco, es decir, esta es mi interpretación. Después la otra pregunta que me hacías, perdón, Clara. No, que la percepción que existe en la Argentina, que vos muy bien describiste, es que hay una relación cercana desde el punto de vista político entre el Papa y el kirchnerismo. Ah, bueno, el Papa kirchnerista, el Papa peronista, yo les contestaría como él suele contestar, porque ya ha dado muchísimas entrevistas cuando le dicen el Papa comunista. Él sigue el Evangelio y después él es manipulado, y es manipulado desde diversos grupos desde que fue electo. Esto sin duda, pero si repasamos un poco de historia, se podrán recordar que si hubo alguien que fue considerado el máximo opositor al kirchnerismo, fue el arzobispo Jorge Bergoglio, siendo arzobispo, y recordarán que cuando él fue electo, Cristina Kirchner ni siquiera lo nombró. Pero después tuvo la rapidez política de entender que era mejor ser amigo de él que enemigo, y viajó enseguida a Roma y se hizo amiga. Y otro tema, el tema, creo que, no sé, creo que hay mucha polarización allá, como digo, manipulación de lo que hace el Papa, mucha ignorancia de lo que hace, porque solo se ven esas pequeñeces, creo yo, y por esto les quiero contar una anécdota ya, por ejemplo, cuando el Papa viajó a Kenia, el primer viaje a África y República Centroafricana, país en medio de una guerra civil, donde él quiso abrir el Jubileo de la Misericordia, no sé si recuerdan, un jubileo normalmente, y esto es uno de los grandes cambios de este pontificado, que ya no es más vaticanocéntrico, sino es un pontificado que se ha abierto al mundo, pero que allá no ven. Bueno, abría la puerta del jubileo en esta iglesita de Bangui, capital de un país africano con las calles de tierra. Tuve el privilegio de cubrir esto y recuerdo estar en la sala de prensa ahí, todos los periodistas destacando y escribiendo sobre este viaje increíble, que es más, Francia
ex potencia colonial en repúblicas centroafricanas, que no quería que el Papa fuera, pero el Papa quiso ir, aunque era peligroso por toda esta guerra civil. Y a mí me preguntaban, ¿pero por qué el Papa le mandó el rosario a Milagro Sala? Y yo decía, es decir, yo no podía creer, es decir, las dimensiones, entonces, de la dimensión de que además se supo que ese rosario le llegó. Ahora no quiero meterme en esta, digamos, realmente pequeña cosa política, es decir, que después se supo que se lo había dado tal, él se lo dio, bueno, y además, también, este Papa, si hay algo que está explicando, es el Papa de la misericordia, entonces también, y en todos los viajes este Papa va a las cárceles, va a hablar y les da, que era algo que hacía también como arzobispo de Buenos Aires, el tema de ir a visitar a los presos y justamente de expresar esta misericordia, que es la misericordia del Evangelio. Entonces, a veces digo, ¿qué tiene de malo mandar un rosario? ¿O qué tiene de malo si alguien que te viene a ver y te da una remera de la Cámpora y vos agarras el regalo que te da el que te viene a ver y justo te sacan la foto que después, bueno, en la Argentina es un desastre, pero por ahí a él lo fue a ver mucha otra gente que nosotros no sabemos y no conocemos y que probablemente es de esa otra mitad de esta grieta de la que hay en la Argentina, que no hace o no manipula otros gestos de los que no sabemos, pero lo que yo sí estoy segura es que este Papa quiere a su país, es verdad, duele, y a mí también, yo lamento mucho que él no haya viajado, creo que es un error no haber viajado. Ahora, sinceramente, entre la pandemia, el Papa, hasta que no haya una vacuna, si hay algo es claro, el Papa no va a poder hacer viajes internacionales, porque un viaje papal es un viaje con masas y masas de gente que van a verlo, que lo siguen en las calles, que llenan estadios. Entonces, un año y medio sin viajes papales, no lo sabemos, vacuna, sin contar el desastre económico que va a dejar, que está dejando esta pandemia, sobre todo en los países pobres y de las periferias, que son los países que a este Papa le preocupan y que este Papa normalmente quiere ir a visitar. Entonces, nada, creo que deberá pasar la historia para entenderlo mejor. Yo, por otro lado, entiendo que quizás allá el hecho de que no haya ido, etcétera, son temas, pero lo que me parece seguro es que ha habido mucha manipulación de este Papa, quizás poca defensa de quienes tendrían que haber salido a defender a este Papa, y bueno, la verdad... Elizabeth, te cambio con dos temas. Uno de ellos es, acá me preguntan, ¿cómo está la grieta que se había producido en Europa con respecto a las políticas migratorias? ¿Cómo ha evolucionado esto? Porque me dicen que esto ha desaparecido casi de los medios. ¿Cómo está esa discusión hoy en Europa sobre los temas de migración? No, bueno, sigue siendo un tema, de hecho, justamente sigue siendo un tema muy importante. En Italia, por supuesto, el tema de la pandemia es el tema que está por encima de todo, pero no solo sigue siendo un tema, pero justo hoy se está proponiendo un nuevo pacto migratorio en la Unión Europea. Y vamos a decir, hay una mujer que es Ursula von der Leyen, que es la nueva presidente de la Comisión Europea, que justamente ella, y esto en Italia están muy contentos, ella también está de acuerdo con que se supere el famoso Tratado de Dublín, por el cual el migrante, es decir, el refugiado que llegaba a las costas italianas, tenía que quedarse en Italia. Aunque él quisiera irse, tenía el pariente en Alemania, no. El primer puerto de entrada era donde el refugiado tenía que quedarse o hacer todos los papeleos para pedir el estatus de refugiado. Bueno, se va a superar el tema del Tratado de Dublín, que era algo por el cual siempre Italia estuvo presionando, porque finalmente Italia, con la posición geográfica que tiene, siempre fue el país
más presionado por el tema de la distancia geográfica. Prácticamente la isla de Lampedusa, al sur de Sicilia, está más cerca de Túnez que de la isla de Sicilia, y entonces justamente hoy la propuesta es, porque también ahí, si hubo solidaridad con el tema del fondo de recuperación, sigue no habiendo solidaridad con el tema de la recolocación de los migrantes que llegan. Están los países de Europa del Este que no los quieren, y entonces la propuesta sería, ok, digamos, Polonia, Hungría no quieren recibir 100 o 120 inmigrantes, bueno, entonces ocúpense de su repatriación. Es decir, se está discutiendo y es un tema, por supuesto, sigue siendo un tema, y es verdad que sigue también siendo un tema de división, porque les decía que hay muchos países, salvo, y ahí de vuelta tenemos que sacarnos el sombrero ante Angela Merkel, que es alguien que con el tema de migrantes lo demostró cuando fue la gran crisis, pero ahora también el otro día este incendio que destruyó este horrible campo de refugiados de la isla de Lesbos, y ella recibió a varios migrantes, sigue siendo un tema, y sigue siendo un tema que divide, pero como decía antes, es como que quedó superado por digamos, este acuerdo que finalmente hubo, que es el primer acuerdo que realmente se vio en años de que se pusieron de acuerdo. Claro, tuvo que suceder una pandemia para que se pusieran de acuerdo, pero bueno, algo es algo, pero sí, sigue siendo un tema conflictivo. Elisabetta, acá hay un debate sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea. ¿Cuál es el clima en Italia, en Europa en general, sobre este acuerdo? Te diría que en Italia ni siquiera saben casi de la existencia del Mercosur, para serte franca. Es más un tema en Francia, que en efecto vi que, creo que la semana pasada varias ONG decir que no quieren que se firme este tratado. Creo que es un tratado, por supuesto, creo, desde el punto de vista, digamos, argentino, yo creo que sería fantástico que se firmara. Se habla de este tratado Mercosur-Unión Europea desde hace más de 20 años. Parecía que habíamos llegado muy cerca, pero ahora está un poco, por lo que veo, y hay mucha presión de pequeños grupos y mismo ONGs, sobre todo en Francia, que cuestionan, digamos, las políticas en un momento de Bolsonaro con todo el tema de la Amazonia, de los incendios y todo el tema de la destrucción del medio ambiente, que hacen que entonces, sin contar que hay muchos intereses también de los sectores agrícolas franceses que son muy fuertes, entonces no quieren que se abran, digamos, importaciones desde el Mercosur. Pero la verdad es que en Italia ni siquiera una línea sobre el tema. No es absolutamente un tema, pero sí he visto que sí en Francia. Acá hay una pregunta referida al tema de educación. Vos has señalado en un momento que se suspendieron las clases. La pregunta es, se suspendieron las clases, pero los alumnos automáticamente pasan de grado o otro es el sistema? Aquí se suspendieron las clases, pero hubo, bueno, como es allá, hay clases con el sistema llamado didáctica a distancia, y en realidad todos pasaron de grado. Al principio hubo discusiones si se ponían notas, no se ponían notas. Todos pasaron de grado, salvo casos, por ejemplo, de chicos que en esta didáctica a distancia no se conectaban nunca, es decir, casos muy graves de que en la primera mitad del año habían faltado, no sé, meses, y después no se conectaban. Salvo casos muy graves, todos pasaron de año, y bueno, los únicos que tuvieron, bueno, un examen presencial fueron los chicos de lo que sería el quinto año, es decir, que hicieron el aquí llamado examen di maturità, que fue un examen
que aquí siempre fue la pesadilla, el examen de maturidad, el examen del último año, que fue más fácil que en otros, y que pudieron ir con el barbijo, sanificando, etcétera, y no tuvieron examen escrito. Y en cambio los chicos que pasaban de terza media, que sería, digamos, séptimo año, no, bueno, digamos, los chicos de 13 años que normalmente que pasan al liceo, tuvieron un examen online, pero sí, pasaron todos. Elizabeth, nos quedan 3 minutos y tengo 2 preguntas, una que me han hecho llegar y otra que me gustaría hacerte, y es la siguiente. El Papa ha nombrado un nuncio apostólico polaco, y la pregunta es, ¿cómo ves la relación hoy entre el Papa Francisco y la Iglesia polaca, que tiene una tradición más conservadora? No sé si está planteada esa pregunta. La relación, digamos, el Papa está recibiendo, creo, si no me equivoco, mañana, pasado mañana, que está acá, el presidente de Polonia. El nuncio polaco, él lo conoció cuando fue la Jornada Mundial de la Juventud, que estaba en Panamá, se ve evidentemente que lo... y cómo se lleva, por supuesto, diría que si hay una iglesia, digamos, por supuesto, pero mismo en Estados Unidos, que hay una iglesia muy polarizada entre los que apoyan al Papa, los sectores más abiertos y progresistas, y los que están en contra del Papa, y también seguramente en Polonia hay una iglesia muy formada en lo que era digamos, también la mentalidad y la visión de iglesia más bien conservadora, más, y probablemente es una iglesia que sí, como decís, más conservadora, pero el Papa se lleva bien, es decir, se lleva bien en el sentido, hasta ahora, a diferencia de, y esto es otro cambio muy importante de este Papa, y lo dicen quienes participan de este sínodo, ahora se puede hablar, se puede discutir, y estos obispos polacos que quizás pueden venir y hablar, y el Papa está contento que haya discusión y que se hable, y son sínodos donde digamos, no son como en otras épocas, como comentaban los participantes, donde eran sínodos prefabricados, donde uno iba, pero el documento ya estaba escrito, y por eso sínodos muy, digamos, muy vivos, y por supuesto, cómo se lleva con la iglesia polaca, la verdad que no lo sé, porque no soy tampoco, pero probablemente hay algunas diferencias, pero el Papa es alguien que escucha a todos, y bienvenidas las opiniones contrarias a la de él, y eso siempre lo dice, prefiere, digamos, que haya discusión y no sumisión, digamos. Y la última pregunta es, has tenido como periodista la suerte, el privilegio de acompañar en todas sus giras al Papa Juan Pablo II. ¿Qué es lo que más recordás de él? ¿Qué es lo que más te seducía de él? Bueno, Juan Pablo II, yo seguí todo lo que fue sus últimos años de pontificado, y debo decir que es un pontificado que me conmovió muchísimo, porque era ver a este Papa que ya creo que no podía desplazarse, es un Papa que por el Parkinson ya no podía hablar, pero que transmitía de todos modos, realmente a mí fue realmente muy impresionante cubrir este final de pontificado de Juan Pablo II, tanto es así que mi hijo se llama Juan Pablo, pero bueno, y es por él, porque nació en el 2005, cubrí toda la agonía, estando embarazada, después, así que nada, que fue, debo decir que me siento muy afortunada de poder haber seguido y haber visto este Papa con esta fuerza, con esta determinación en todos estos últimos años, y cómo lograba conectarse, debo decir, igual que también Papa Francisco, pero de otra forma, pese a esta dificultad de desplazarse, etcétera. Así que nada, una admiración enorme por el Papa
Juan Pablo II, que además, bueno, nunca olvidaré bueno, que lo conocí en los viajes que hizo a Argentina. Elisabetta Piqué, muchísimas gracias. Fue un placer escucharte. Arquitecto Marolda. Gracias. Bueno, Elisabetta, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu visión, que es distinta posiblemente a lo que estamos en el valle. Estar arriba en la montaña te da una imagen e impresiones distintas a las nuestras, que estamos más afectados quizás por una visión de nuestra situación política, económica y social. Pero es estupendo haberte podido tener este privilegio de haberte escuchado, te lo agradecemos muchísimo. Tu tierra ahora es la tierra de mis ancestros, todos mis abuelos y bisabuelos han sido italianos. O sea que es un placer recordar que estamos con muchas ganas de volver a poder movernos todos. Y estar acá en Tandil, como acá me dicen en broma que vivo en la República de Tandil, es muy parecido a la Toscana esto, Sí. Salvando las distancias, porque todo es mórbido, todo son curvas, acomodándose a las curvas de nivel. Acá todo es un florecer en esta primavera. O sea que muchas gracias, y una vez más, esta es tu casa, siempre vas a ser muy, pero muy bien recibido. Hasta pronto. Gracias. Gracias a todos por la paciencia.